Hola, un saludo. Hace relativamente poco tiempo mis papás empezaron a trabajar en la misma empresa. Entonces allí conocieron a un joven que iba a la iglesia. Cuando ellos me contaron, yo dije, uy, este joven debe ser el más ejemplar en su trabajo, debe ser el más brillante, etcétera, etcétera. Pero pasó el tiempo y nos dimos cuenta que él luchaba con las drogas y que inclusive lo despidieron por mal comportamiento. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, yo sentí como una tristeza y una decepción porque yo decía, los hijos de Dios deberíamos ser ejemplo en todo lugar donde vayamos. Y recuerdo que luego lo vi en la iglesia y cuando lo vi adorando a Dios con sus ojos cerrados, yo empecé a pensar como que esta es la verdadera esencia de la iglesia. En realidad nosotros pensamos que a la iglesia debe ir toda persona pura y santa, pero no es así. Y Dios me confirmó estas palabras porque cuando estaban despidiendo la iglesia, el que hablaba dijo, la iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Y en ese momento yo sonriendo y yo entendí que en realidad esa es la esencia de la iglesia. Si tú ves en la Biblia, Jesús lo rodeaban prostitutas, cobradores de impuestos, la gente que uno diría era la menos calificada, pero en él encontraban amor, en él encontraban aceptación, en él encontraban perdón. Él les decía, vete y no peques más, pero en él nunca había juicio. Y yo recuerdo con tristeza una historia de mi vida y fue cuando yo estaba empezando a conocer de Dios. A mis manos llegó un cassette de unos hermanos evangélicos que habían ido al infierno. Y resulta que yo tuve la brillante idea, nos fuimos a pasear y yo me llevé ese cassette y lo puse. Y en ese cassette contaban que en el infierno estaban los borrachos, los adúlteros. Inclusive hablaron que en el infierno estaban las personas que iban a la iglesia pero que seguían haciendo cosas malas. Y para mi tristeza, esa parte la escuchó un tío que en esa época estaba yendo a la iglesia pero tomaba licor. Y recuerdo que él en vez de decir, ay, voy a dejar el licor, él dijo, ah, qué miedo, yo no vuelvo a la iglesia. Y yo siempre me quedé con el sinsabor de qué hubiera pasado si mi tío hubiera seguido yendo a la iglesia. Cuántas cosas, cuántos problemas se hubiera ahorrado de ese tiempo ahora. Porque él sí dejó de ir a la iglesia y obviamente él siguió luchando con problemas de alcohol. Entonces lo que yo te quiero decir es, nunca dejes de orar por sentirte sucio, nunca dejes de ir a la iglesia por haber fallado, porque lo que quiero que entiendas es que el amor de Dios es incondicional. Dios te ama y Dios tiene un propósito con tu vida. Tal vez esa lucha que tienes, ese pecado que estás haciendo, Dios lo puede quitar así, o tal vez dure años esa lucha, no sé, con el alcoholismo, con las drogas, con la pornografía, pero si tú vas de la mano de Dios, yo sé que tarde o temprano Él hará la obra, porque dice en la Biblia que cada día somos transformados a su estatura, es decir que mientras tú vivas, Dios no ha terminado contigo.